Bien, entonces, reiterando las partes que concurren, siendo horas 9 de la mañana con 1 minuto de hoy día, 29 de enero del año 2025, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrada por los jueces superiores Quispe como presidente, Felices Mendoza y Lugo Villafana, se instalan para llevar adelante audiencia de apelación de auto en el expediente 203-2024-12. Se encarga la dirección de debates al juez superior William Alexander Lugo Villafana, quien tendrá a su cargo la conducción del desarrollo de esta audiencia. Adelante, doctor. Con la venia del señor presidente, vamos a continuar la audiencia. Especialistas, ¿están presentes o qué sujetos procesales están presentes? Buenos días, señor director de debates. Para indicarle que se encuentra presente por parte del Ministerio Público el doctor Ronald Cristian Raimundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios, y por parte del señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia se encuentra la abogada Andrea Bartales Magallanes. Esto en cuanto tengo que dar cuenta, señor director de debates. La resolución impugnada, ¿de qué se trata? Señor director de debates, es materia de alzada el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia contra la resolución número 3 de fecha 10 de octubre de 2024, emitido por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional, en el extremo que resolvió declarar improcedente su tutela de derechos, en la investigación que se le sigue al investigado por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Correcto, la abogada del imputado Mateo Castañeda. ¿Se ratifica en su apelación? Sí, señor magistrado. Sin embargo, para hacer una precisión, el juez de primera instancia ha declarado infundado nuestra tutela de derechos, no improcedente. Solo esa aclaración. Correcto, se ratifica en su pretensión. ¿Cuál es su pretensión concreta? Sí, señor magistrado, nos ratificamos. No, ¿y cuál es su pretensión concreta, abogado? Solicitamos se revoque la resolución impugnada, la resolución número 3, y se declare fundado nuestro pedido de tutela de derechos. Correcto, le vamos a otorgar 7 minutos para que fundamente su apelación. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de este colegiado. Esta defensa interpone recurso de apelación contra la resolución número 3 que declara infundado nuestro pedido de tutela de derechos, debido que esta defensa ha sufrido restricciones no previstas en la ley al acceso a la carpeta fiscal. Bien, estas restricciones obedecen a que las restricciones que hemos sufrido al acceso a la carpeta fiscal es de que nos programan con hasta 30 días desde la solicitud de nuestro pedido hasta que se haga efectiva la lectura de carpeta. Esta restricción vulnera nuestro derecho de defensa por cuanto no tenemos acceso a la carpeta fiscal y no tenemos acceso a las distintas actuaciones de investigación. Esta defensa considera respetuosamente que existe un error en la interpretación por el juez de primera instancia debido a que él mismo señala que objetivamente, supuestamente la Fiscalía objetivamente ha dado acceso a la carpeta fiscal. Sin embargo, por dificultades externas no se ha efectivizado dentro de un plazo considerable. Este argumento se contradice con la propia Fiscalía, quien en el acto de la audiencia de esta tutela de derechos de primera instancia notifica a las partes procesales la providencia 177, quien en principio nos habían programado una lectura de carpeta con 32 días de diferencia entre el pedido y la lectura. Y en la hora de la audiencia nos reprograman adelantándonos esta lectura y señalando textualmente que a efectos de no recortar el derecho de defensa se está adelantando la lectura de la carpeta. Es decir, que el propio Ministerio Público reconoce que programar con muchos días de prolongación entre el pedido y la lectura constituye un agravio al derecho de defensa. Otro de los agravios realizados por la resolución de primera instancia señala que por dificultades administrativas no se ha podido efectivizar la lectura de la carpeta fiscal
Sin embargo, la Corte Internacional de Derechos Humanos, en el caso Torres Millacura versus Argentina, ha señalado expresamente que las falencias de los recursos del sistema judicial no deben afectar el derecho a la protección efectiva de las personas. Como último agravio tenemos de que en la resolución impugnada en el punto 5.3 de la resolución, que declara infundado nuestra tutela de derechos, señala que si bien es cierto se está desestimando el pedido, pero ordena al Ministerio Público que cuando el caso amerite nos den lectura de manera inmediata o cuando se presenten estas dificultades dentro de los 10 días. Pero deja un vacío a la defensa porque no podemos determinar cuando el caso lo amerite. Cuando el caso amerita que la defensa tenga un acceso eficaz a la carpeta fiscal. Esto es una duda que ha dejado la defensa. Otra de los agravios, señor magistrado, es de que el juez de primera instancia no se ha manifestado de las otras incidencias que han motivado a esta defensa a interponer este presente recurso de tutela de derechos. Una de ellas es de que la que habla, en un acto de lectura de carpeta, se dio cuenta, entre comillas, que existía otros cuadernos anexos a la carpeta fiscal que no habían sido informados a la defensa. En ese mismo momento se presentó un escrito solicitando se informe de manera precisa cuántos cuadernos son adscritos a la carpeta principal. Y en el día, de manera muy veloz, la Fiscalía dice, en efecto, hay la carpeta que yo he dicho de que no nos habían informado previamente. Pero esta defensa no tiene que darse cuenta que existen otros cuadernos a la carpeta fiscal. ¿Dónde está el principio de proporcionalidad en el derecho de defensa de los dos? Se tiene que informar cuántos cuadernos constituyen la carpeta fiscal. Ahora bien, señor magistrado, sin ir muy lejos, muchas de las fiscalías de nuestro sistema tienen un horario determinado de 8 a 9, de 8 a 12, para que todas las defensas tengan acceso a la carpeta fiscal. Sin ir muy lejos, señor magistrado, el propio sistema de la Corte Nacional tiene un horario amplio y abierto para todas las defensas. Nos apersonemos a su despacho y acceder a lectura de expedientes, lectura de carpetas. No entendemos por qué con esta fiscalía sufrimos estas restricciones de que no nos dejan leer la carpeta en un tiempo de manera efectiva, de manera inmediata. Entonces, señor magistrado, por estas consideraciones, solicitamos que su sala determine que estas lecturas de carpetas sean de manera libre, como la mayoría de despachos fiscales y judiciales que existen en nuestro sistema, dentro del horario laboral que el despacho de FICOP Equipo 5 determine. Y en consecuencia revoque esta resolución número 3 que declara infundado nuestro pedido de tutela de derechos y en consecuencia su sala declare fundado nuestro recurso de apelación. Eso es todo, señor magistrado. Señor fiscal, a lo indicado por la abogada, al mismo tiempo. Muchísimas gracias, señor director de debates. En primer lugar, muy buenos días con cada uno de los presentes. Si bien es cierto, el derecho de defensa es un derecho fundamental consagrado en el artículo 139, numeral 14 de la Constitución Política del Perú, pero este derecho está basado directamente a que no queden en estado de indefensión, específicamente en el proceso penal los imputados. Bajo este contexto, señor magistrado, debo señalar que la defensa del inculpado Mateo Castañeda Segovia ha presentado diversos escritos solicitando la lectura de la carpeta fiscal, siendo el primero de ellos el 23 de mayo, el 4 de junio, el 11 de junio, el 18 de junio, el 28 de junio, el 8 de julio, el 15 de julio y el 17 de julio, de acuerdo a su pedido de tutela de derechos. Los mismos que, si bien es cierto, se han proveído dentro de un plazo razonable y se les ha fijado una fecha. La misma que ha sido de recibo por el APO de primera instancia,
en la resolución materia de impugnación en el punto 5.1, donde señala: respecto al escrito del 24 de mayo se proveyó el 3 de junio del 2024, donde se le facultó para que pueda leer la carpeta con 9 días de retraso. El segundo escrito, que fue de fecha 5 de junio, se proveyó el 18 de junio con 13 días de retraso. Entonces, señores magistrados, si nosotros advertimos ese razonamiento que hace el juez, advierte que existe una demora para la lectura, para el acceso a la carpeta fiscal de entre 4 a 22 días. En ese entender, señor magistrado, este Ministerio Público debe señalar que eso no se debe a causas externas, más por el contrario, se debe entender que esta carpeta fiscal tiene 26 investigados, siendo ello así, bajo los principios de Brasilia, los 100 principios de Brasilia, se señala que todos los imputados deben ser tratados en igualdad de condiciones como personas humanas. Siendo ello así, para todos se les tiene que dar un trato igualitario. Más aún, las providencias que se han emitido, señor magistrado, conllevan en sí el principio de razonabilidad. Es decir, que se tiene en cuenta la carga procesal, las diligencias propias que se llevan en el despacho. Estos son testigos en reserva, testigos protegidos y muchas otras diligencias que tienen la naturaleza de reservada. Siendo ello así, se aúna, señor magistrado, que el ambiente en el cual desarrollan sus actividades el equipo 5 de FICOF no tiene un ambiente adecuado, proporcional para la lectura de carpetas. Siendo ello así, bajo todos estos argumentos que son objetivos, señor magistrado, porque se han demostrado y el juez los ha recogido en su resolución materia de alzada, impiden que la lectura se haga en una forma inmediata. Pero esta limitación, señor magistrado, no está vulnerando o limitando el contenido esencial del derecho de defensa, puesto que ya la defensa del señor Mateo Castañeda ha tenido lecturas de la carpeta. Es más, señor magistrado, en la audiencia de primera instancia se ha señalado que al señor Mateo Castañeda se le ha entregado copias digitalizadas de la carpeta fiscal en su integridad, siendo esta la última de fecha 12 de septiembre del 2024. Esto es hasta el tomo 77. Del mismo modo, señor magistrado, debo señalar que a la fecha al señor Mateo Castañeda se le ha entregado copias digitalizadas hasta el tomo 88. Y su última lectura de carpeta fue el 15 de enero del año en curso. Siendo así, señor magistrado, debemos de advertir que no se está limitando el acceso a la carpeta a la defensa. Más aún, señor magistrado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que de manera que si se pretende restringir las manifestaciones del derecho de defensa sin que exista un motivo fundado y legal, se estaría violentando el artículo 8 de la Convención Americana de Derecho, que son las garantías mínimas de un debido proceso. Repito, sin un motivo fundado y legal. Bajo este entender, señor magistrado, es de advertirse que las providencias han sido emitidas dentro de un plazo razonable y se le está señalando por qué o los motivos por los cuales se le está dando una fecha determinada al abogado de Mateo Castañeda para que tenga acceso a la carpeta fiscal. En todo ese entendido, señor magistrado, este Ministerio Público solicita que en su oportunidad su digna sala se sirva a confirmar la resolución número 3 de fecha 10 de octubre del 2024 en todos sus extremos. Muchísimas gracias, señor magistrado. Abogada, alguna réplica. Tienen 3 minutos. Sí, señor magistrado, muy puntual. Esta defensa no tiene por qué acudir vía tutela de derechos para que el Ministerio Público empiece a programar nuestras lecturas de carpeta en un tiempo prudente, en un tiempo razonable. Lo que el representante del Ministerio Público no dice, que antes de interponer esta tutela de derechos, demoraba entre 15 y 32 días para programar nuestra lectura de carpeta. La defensa no tiene que tener la necesidad de acudir vía tutela de derechos porque se supone que es nuestro derecho a tener un acceso a la carpeta fiscal de manera amplia. Ahora, si bien es cierto, son 26 investigados, sin embargo, por la lectura de la carpeta, solo de 4 a 5 defensas ejercen una defensa activa.
Y debemos considerar también, señor magistrado, que hay 26 investigados, pero solo de 5 han pedido prisión preventiva. ¿Cuál es no es de recibo ese razonamiento del representante del Ministerio Público? Además, el Ministerio Público quiere trasladar la responsabilidad de cuidar la reserva de sus diligencias, testigos protegidos, colaboradores eficaces, diligencias reservadas a la defensa. ¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio Público? Cuidar la reserva de esas diligencias. No puede trasladar esa responsabilidad a la defensa. Y ahora, yo me pregunto, 32 días es un plazo razonable para el Ministerio Público darnos un acceso a la carpeta fiscal. No es de recibo ese argumento, señores magistrados, por lo tanto, considero y solicito vía tutela de derechos que su sala disponga el acceso libre dentro del horario laboral para que las defensas puedan acceder a la carpeta fiscal, cosa que pasa también en su corte, justamente en su sala, que yo personalmente muchas veces he ido, sus especialistas nos han hecho esperar 2-5 minutos y hemos tenido el acceso libre al expediente. No entendemos por qué es distinto el tratamiento con el Ministerio Público. Ese es todo, señor magistrado. Señor fiscal, ¿alguna duplica? Muchas gracias. Muy breve, señor magistrado. La defensa señala que son más de 32 días. Si bien es cierto, una de ellas se fijó con esa fecha, pero mediante providencia 177 se redujo ese plazo a 15 días. ¿Por qué, señores magistrados? Porque en el considerando señalan que el martes 15 de septiembre se encuentra disponibilidad de la agenda fiscal. Es decir, las diligencias que se habían señalado para ese día no se llevaron a cabo, por lo tanto, se vio pertinente retrotraer la providencia fiscal 176 y fijarle una nueva fecha de lectura de carpeta. Del mismo modo, señor magistrado, ya para concluir, quiero señalar que en el expediente número 808-2022 del proceso de habeas corpus de fecha 30 de mayo del 2023, el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 8 ha señalado que no toda irregularidad constituye una violación al derecho de defensa, sino que ésta se da cuando ha quedado en total indefensión el investigado respecto a un pronunciamiento o consecuencias jurídicas que lo agravan. En ese entender, señor magistrado, es de advertirse que la defensa técnica del investigado Mateo Castañeda tiene acceso a la carpeta fiscal. Más aún, vuelvo a reiterar, se le han notificado las copias digitalizadas del íntegro de la carpeta hasta el tomo 88. Por estos fundamentos, este Ministerio Público solicita a su digna sala que se sirva a confirmar la resolución venida en grado. Muchísimas gracias, señor magistrado. Bien, vamos a hacer una ronda de preguntas. Al principio, la abogada ha señalado que hasta en 32 días se le ha programado para que lea la carpeta fiscal. Esa solicitud que usted indica, finalmente se hizo efectiva. Esto es, se leyó la carpeta fiscal. Sí, señor magistrado. ¿Esos 32 días? No, señor magistrado, porque justamente en la misma fecha de la audiencia, durante el desarrollo de la audiencia en primera instancia, notifican esta providencia que señala el representante del Ministerio Público, la providencia 177. Pero a eso nos vamos, señor magistrado. Nosotros no tenemos que acudir vía tutela de derechos para que programen en un tiempo prudencial, porque en principio nos habían programado para el 25 de octubre. Y gracias a la tutela, ahora tienen disponibilidad el 15 de octubre. Eso es nuestro reclamo, señor magistrado. Ante esa situación, ¿ustedes han tomado alguna acción ante control interno hacia los fiscales que han proveído sus pedidos? No, señor magistrado, no hemos interpuesto ninguna queja. En la resolución que es cuestionado, en el 5.1, el juez habla de 9 días, 10 días, 4 días, y solamente
habla de dos providencias, la 121 y la 177, que es de 22 días, los dos. Cuando lo he escuchado, nos da a entender que son todos los pedidos que usted ha realizado que están en ese lapso más o menos de 15 a 20 días. ¿Eso es correcto? No, señor magistrado, eso es una información inexacta debido a que existe la Providencia 86, que inclusive se demoraron hasta 10 días, la Providencia 97 también 10 días, la Providencia 102, 14 días, la Providencia 110 también 14 días y la Providencia 121, 23 días. Y esta última, la Providencia, 176, que son 32 días, que en el momento de la audiencia lo reprograman en una fecha más próxima. Ahora, respecto a si interpuso alguna queja, si bien es cierto, no interpuso alguna queja por este retardo de programación de lectura de carpetas, pero sí se ha interpuesto quejas por retardo injustificado, por otro asunto, pero con la misma fiscalía. No, pero no es por esto que le han designado no. varios días después de lo que usted ha No, solicitado. señor magistrado. Bien. El señor fiscal dice que es también por el ambiente. El ambiente no es, digamos, un ambiente amplio para que otros abogados también puedan estar en ese lugar, y por eso es que programan quizás después de algunos días que lo solicitan. ¿Qué tiene que decir al respecto? Señor magistrado, es de conocimiento público porque inclusive ha ingresado cámaras al piso 5 de FICOP, que ellos tienen un ambiente amplio. Todo el largo de los ascensores tienen un ambiente amplio donde pueden dar ese acceso al Ministerio Público, a las defensas para hacer lectura de carpeta. Su Corte Nacional solo tiene una salita y no hay esas restricciones. Bien, señor fiscal, usted ha señalado que por las diligencias, no ha señalado que se ha recortado los días que inicialmente le habían otorgado, se le recortó a 15 días porque se había suspendido una diligencia. Cuando usted señala que, al menos da a entender, en todo caso corríjame si he entendido mal, que se programa que lean las carpetas en un tiempo que ya han indicado, porque esa carpeta o en esa carpeta se están realizando diligencias. ¿Eso es correcto? Señor magistrado, para señalarle en principio, el ambiente en el cual cumple sus funciones el equipo 5 de FICOP comparte el ambiente con el equipo 1. Es decir, no solamente se llevan diligencias propias de la carpeta materia de cuestionamiento, sino también otros casos, tanto del equipo 5 como del equipo 1. En ese entender, señor magistrado, si bien es cierto, mediante Providencia 176 se señaló fecha de lectura de carpeta para el 25 de octubre, pero se advirtió que en ese espacio, es decir, el día 15 de octubre, había disponibilidad respecto a la agenda fiscal que maneja el equipo 5. Es por ello que se dejó sin efecto la Providencia 176 y se emitió la Providencia 177, reprogramando la misma para una fecha anterior, que es el 15 de octubre del año 2015. Prueba de ello, señor magistrado, a la fecha, el equipo 5 se está trasladando a otros ambientes a efectos de que tengan mayor espacio y puedan ejercer sus funciones de acuerdo a ley, ¿no? Así es. Cuando usted dice se ha reprogramado el 15 de octubre por agenda, esa parte es lo que yo no entiendo. ¿Agenda del fiscal o agenda de quién es la agenda? Porque si el abogado solicita lectura de la carpeta fiscal, ¿qué relación eso tiene con la agenda del despacho?
Doctor, lo que sucede es que cada equipo fiscal maneja una agenda de despacho, en la cual señala constantemente las diligencias que se tienen que llevar dentro del horario laboral. En ese entender, yo le voy a dar lectura textualmente, es corto nada más, a la Providencia 177. ¿Cuál es el argumento para reprogramar? Dice que el día martes 15 de octubre del presente a las 15 horas se encuentra con disponibilidad conforme a la agenda fiscal para la realización de la lectura de la carpeta fiscal. Es por eso que se reprograma, doctor, en base a... Esa parte es lo que no entiendo, señor fiscal. Pongamos, ¿no? Si el fiscal tiene diligencias, no puede, ese día de las diligencias, que no hay diligencias en el caso del señor Mateo Castañeda, ¿no? Sino otras diligencias que están relacionadas quizás a otros imputados. Entonces, si hay diligencias de otros imputados, no le pueden dar acceso la carpeta fiscal, porque acá he visto que hay bastantes tomos en relación al señor Castañeda. O sea, si el fiscal está en diligencia, no le pueden dar acceso de la carpeta fiscal que en esta diligencia no se está realizando ningún... No es tanto así, señor magistrado. ¿Por qué? Porque es un derecho de defensa y es más, el Código Procesal Penal en el artículo 86.7 señala textualmente que los abogados de la defensa tienen derecho a acceder a la misma en cualquier momento previo a las limitaciones de ley. Bajo ese entender, si el fiscal está en una diligencia que quizás no tenga una conexión directa con el caso en materia de investigación, el abogado se podría presentar en esa parte y leer la carpeta, no habría ningún inconveniente en ello. Y eso es una práctica que se hace, doctor. Si no, quiero que quede claro que el ambiente no era propicio, que se llevaban muchas diligencias, no solamente de este caso, señor magistrado. Entonces, el 25 de octubre del 2024, que fue programada mediante Providencia 176, el 25 de octubre se suspendió, el 15 de octubre estaba programado una diligencia relacionado al señor Mateo Castañeda. No podría darle conversación a ella. Porque fíjese usted, mediante Providencia 176 se programa para el 25 de octubre. Pero después, mediante Providencia 177, es lo que ha dado lectura a usted, dice que, de acuerdo a la agenda del despacho, hay un día disponible que es el 15 de octubre. Y finalmente es el 15, que quede el 15 de octubre. Entonces, a lo que yo le he escuchado, el 15 de octubre había una diligencia programada que tenía que ver con la investigación relacionada al señor Castañeda Segovia. Y se suspendió ese día y por eso se emitió la providencia para que ese día pueda dar lectura la defensa de esa información. ¿Lo tiene usted? Señor magistrado, con el debido respeto, yo en ningún momento he señalado que ese día se programó una diligencia del caso del señor Mateo Castañeda. Simplemente he señalado que se habían programado diligencias y que la misma se iba a suspender. Es por eso que hubo un vacío o un espacio dentro de la agenda fiscal. Yo, a ciencia cierta, no tengo conocimiento de qué diligencias se hayan programado de referida, porque cada fiscal es autónomo e independiente en el manejo de sus carpetas fiscales, señor magistrado. Así es. Bien, señor presidente, ¿tiene alguna pregunta? Sí, primero la defensa técnica. Doctora, lo que me preocupa es de que la Fiscalía le dice que le ha transmitido una copia digital de las actuaciones que viene haciendo el Ministerio Público, y entiendo que de los actos procesales de investigación la defensa accede a una copia, y también en las disposiciones y providencias fiscales también entiendo que les son notificadas.
¿Esa documentación la tiene? O sea, ¿tiene acceso, tiene limitaciones a esto? O sea, porque entiendo que lo demás, es cierto que la defensa tiene acceso o tiene derecho a acceder a la información de la carpeta fiscal, pero más lo veo como una situación complementaria, ¿no? Entonces, esta revisión tiene que ver con algún tipo de estas limitaciones. ¿No se le notifican, no se le entregan copias de lo que se actúa en la investigación? Gracias, señor magistrado. Bueno, en principio, no todas las providencias, del 100% de las providencias, se nos es notificado. Punto número 1. Punto número 2, ¿cómo vamos a saber el contenido? ¿Cómo vamos a pedir copias del contenido de la carpeta si no sabemos de cuántos tomos se está armada la carpeta? Esa es una de nuestras restricciones. Pero además, un punto que debo señalar es de que en la carpeta fiscal no obra ninguna programación para el 25 de octubre. Nos sorprende de que el Ministerio Público haya encontrado disponibilidad cuando no hubo ninguna diligencia. No, vayamos, doctora, a lo que le estoy preguntando. O sea, ya estamos en una sección y ya las partes tuvieron oportunidad de exponer sus posiciones, ¿no? Yo le he entendido de que ustedes plantean la tutela de derecho porque consideran que le están limitando el acceso a la carpeta fiscal. Entonces, la pregunta va en el sentido, ¿no? O sea, ¿qué tan necesario es revisar la carpeta fiscal si las partes tienen acceso a copias de lo que se actúa y a copias y son notificadas, entiendo, con las providencias? Me está diciendo usted que no le notifican todas las providencias, con eso también le se va a preguntar al fiscal, ¿no? O sea, vayamos a los puntos que se preguntan, doctor. Estamos en precisiones y pedido de aclaraciones. Señor magistrado, uno de los derechos de la defensa es tener acceso libre a la carpeta fiscal. Si bien es cierto, nosotros solicitamos copias, pero cuando nos emiten las copias, nos dicen hasta este tomo o hasta este folio está debidamente foliado y digitalizado. Pero uno va a la lectura y hay hojas que no están foliadas y eso no nos entregan en las copias digitalizadas. Es por eso la importancia de esta defensa de acceder a la carpeta fiscal. Bien, gracias, doctora. A la Fiscalía, sobre lo que se ha preguntado, y también si me puede actualizar, o sea, entiendo que la Fiscalía se organiza en base a directivas, en base a reglamentos, y obviamente usted ha indicado que es el artículo 86.7 que permite el acceso a la defensa, a la carpeta, ¿no? Creo que es el artículo 84, más bien el numeral 7, que dice que tienen acceso en todo el desarrollo del proceso a los documentos de ámbito policial y a los expedientes de ámbito fiscal y judicial, ¿no? O sea, y se entiende que esto tiene una normativa, tiene una regulación, tiene directivas. O sea, entiendo que hay ambientes donde se recibe pues abogados y se les permite la lectura. O esto no existe, doctor, en el EFICOP o en los despachos fiscales que están atendiendo este caso. Doctor, por principio, gracias. Efectivamente es el artículo 84, inciso 7. Ahora, respecto a la pregunta, señor magistrado, creo que este conocimiento público, que el Ministerio Público no cuenta con el presupuesto necesario, pero sin perjuicio de ello, muchos despachos cuentan con un ambiente apropiado para que se efectúe la lectura de las carpetas. Es así, doctor. Ahora, como le vuelvo a reiterar, el equipo 5 no tenía ese espacio, es por ello que a la fecha se están trasladando a otro ambiente a efecto de ejercer mejor sus funciones y darle las facilidades del caso, no solamente en la lectura de la carpeta, sino en todas las diligencias que tienen a bien de realizar. Sí, le pregunto esto, doctor, porque me parece un tema hasta muy trivial, o sea, algo que está normado en la ley y que puede ser implementado, o sea, tenga que ser objeto de tutela y nosotros viendo este tema en audiencia, ¿no? O sea, eso me parece, o sea, que escapa pues a lo que podría corregirse al interior de la propia institución, ¿no? ¿Alguna directiva, alguna norma interna, doctor, que se aplica para estos casos? Doctor, nosotros tenemos una norma interna que es un reglamento que rige para la formación de las carpetas fiscales. Asimismo, tenemos un reglamento
respecto a la emisión de las providencias dentro de las investigaciones bajo el modelo de Código Procesal Penal. Efectivamente existen directrices en las cuales se tiene que adecuar estos ambientes para dar un acceso efectivo y real a las partes procesales, ¿no? Así sí, porque lo que me parece raro, doctor, es que se acostumbre o esté acostumbrándose que las partes tengan que presentar un escrito para que les programen lectura de carpeta, ¿no? O sea, ¿eso es así? O sea, ¿es así se está estilando? La verdad que el acceso a la carpeta es libre de acuerdo a lo que nuestro código adjetivo señala, señor magistrado. Así es. Solamente como tú puedes... Gracias, doctor. Eso es todo, señor director. Gracias, doctor. Doctora Felices, ¿tiene preguntas? Solo una pregunta de precisión a la abogada. Conforme aparece descrito en la resolución recurrida, usted presentó varios escritos pidiendo que se dé lectura a la carpeta y ha sido proveído. La pregunta es, al haber sido proveído varias veces, ¿ha tenido acceso a la carpeta en esas oportunidades? Gracias por la pregunta, señora magistrada. Sí, han sido programados con hasta 23, 32 días, que ya lo he mencionado. O sea, sí ha tenido acceso a la carpeta, pero con demora. Con mucha demora, señora magistrada, hasta 32 días. Un mes, más de un mes. A raíz que ha presentado la tutela de derechos, ¿sigue persistiendo la demora? ¿Ha cambiado? ¿Le dan mayores facilidades para tener acceso a la carpeta actualmente? Sigue siendo mediante solicitud, programado mediante providencia, con un lapso aproximado de 9 días entre el pedido y la lectura. Pero como muchos despachos fiscales, existe un horario. Con muchos despachos judiciales existe un horario donde las defensas pueden acudir a hacer la lectura libremente. Ya, ¿últimamente ha pedido tener acceso a la carpeta? Sí, señor magistrado, no, yo no voy a decir información inexacta. Hemos tenido acceso a la carpeta fiscal con solicitud, con providencia. Estas providencias son programadas en 9 días, pero es gracias a esta tutela. No es porque el despacho nos ha dado una atención óptima para nosotros acceder a la carpeta fiscal, sino es gracias a esta tutela. Pero no tenemos, la defensa no tiene que tener la necesidad, por como ya lo ha dicho el señor magistrado, algo tan de acceso libre. ¿Y a ustedes, cuando han querido tener acceso a la carpeta, le han pedido expresamente que presente escrito o han querido tener acceso directo y se les ha denegado? He querido hacer, yo me he personado el despacho fiscal a decir, quiero leer la carpeta. No, tiene que ser programado mediante providencia. Ya. Señor fiscal, conforme señala la abogada, al parecer es una práctica ya del despacho fiscal solicitar por escrito la lectura del expediente. ¿Qué es lo que tiene que decir? A pesar que ha presentado la tutela, siguen pidiendo que presenten escrito. Doctora, al respecto, desconozco, pero cada fiscal es autónomo en el manejo de su despacho y sobre todo el control del mismo, ¿no? Porque tengas en cuenta, señora magistrada, que esta carpeta tiene 26 investigados y no solamente los escritos se proveen del investigado Mateo Castañeda, sino de todos ellos. Es por eso que se tiene que tomar un tiempo adecuado, propicio, para poder agendar la misma y no vulnerar los derechos de los investigados, ¿no? Así es, señora magistrada. Ya, o sea, usted considera que es un estilo de trabajo del despacho fiscal. Sin embargo, el señor presidente le ha dado a conocer el artículo pertinente donde el fiscal tiene el deber de dar acceso a la carpeta fiscal a la defensa de los investigados e incluso notificar, por más que se trate de un proceso complejo. Usted está explicando que es una forma de trabajo del fiscal. No, doctora, yo he señalado que todo fiscal se rige por el principio de autonomía. Yo no estoy
aseverando algo que no me compete. Como dije, yo desconozco. A lo que establece la ley y la Constitución, no a autonomía. Por supuesto. Bajo el principio de jerarquía normativa, por supuesto, tenemos que hacer caso a ello, así es. Y si en caso se diera eso, creo que existen los canales y los conductos correspondientes para enmendar ello y dar un acceso directo a las partes, no solamente al señor Mateo que tenía, sino a todos los inmersos en la investigación. Así es. Eso es todo por mi parte. Bien, hacemos un receso breve para reunirnos, colegas.